Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Nomos Político. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto. El día de hoy vamos a platicar de las consecuencias del voto, ¿no? De los resultados de la elección del pasado 2 de junio, que dejan pocas sorpresas, pero sí como que nos desorganizan un poco. No nos desorganizan, pero al parecer tienden a reorganizar las cosas en México. Vamos a ver si sucede, ¿no? Y eso platicaremos en un momento. Lo primero que hay que decir es que pues, Morena gana, bueno, Morena y aliados ganan mm, una gran mayoría, les fue muy bien en las elecciones. Se confirma pues Este, lo de los días y meses posteriores, ¿no? sí, pero yo creo que además es importante decirlo. A mí que, debo decirlo, Mario Delgado, desde que era secretario de Educación de la Ciudad de México, no me cae muy bien. Es decir, no le tengo ningún aprecio ni admiración. Me parece que qué complicado va a ser bajarlo de un pedestal cuando entregue cuentas como dirigente de Morena, ¿no? Él y Citlali, pero yo me parece que es él el que hace más la operación. Y hace operación, y ha hecho operación en Morena de diferentes Mm, niveles. Y primero decir, honor a quien honor merece, le vayan ustedes, hayan votado porque claro. quieran. El señor que organizó voto masivo y consiguió alinear y consiguió no romper donde no tenía que romper con el verde, con el PT, limar asperezas, negociar abajo, de arriba de la mesa, es Mario Delgado y me parece que es interesante eso, ¿no? No es ningún héroe ni nada, pero si Ujú, ustedes lo comparan con, con el papelón de Alito, ¿no? O el, o el papelón de Marco, sí. pues, pues sí, ¿no? Sí, sí dan mucha penita a comparación de Mario Delgado, que para muchos nos pareciera que no tiene talante, que no, pero mira, ahí va, y lo que está haciendo es una maquinaria enorme, ¿no? Sí. Es un operador político, es un operador que es lo que le faltó justamente al PRI y al PAN, entre otras cosas. Se ha vuelto y ha aprendido a Sí, hacer operación política, a sí. dirigir la operación política. Me parece que eso es de lo que le falta, efectivamente. O sea, los otros partidos, sean estos u otros que aparezcan nuevos, tienen que aprender a hacer operación política. Ujú, Este, y, y es interesante porque el propio eh, Mario Delgado ha impulsado la preparación de cuadros como se hacía en el PRI anterior, que había una preparación de cuadros priistas por allá en los 70s, ujú, 80s. Morena tiene una preparación de cuadros, ¿no? Entonces es muy interesante porque él propone esto y es un elemento de didáctica política, ¿no? Y me parece que será interesante. Para bien, para mal, claro. me parece que es interesante reconocérselo, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener ahora es un mapa más cargado de morado, Ujú, ujú. ¿sí? De morado, verde y rojo, ¿sí? Este, eh, Me parece que de las 32 entidades, me parece que en 26, creo que en 26 Morena tiene mayoría legislativa local. Ujú. Nomás para que vayamos midiendo el agua a los tamales. Este, Ganan la presidencia, Así es. ganan, al parecer ya se confirma, mayoría calificada En la en Cámara la Baja Cámara de de Diputados. Diputados Así es. y después, Que se quedan cortos por dos así en es, el se Senado. quedarán al parecer cortos por dos. Todavía está la decisión final, pero al parecer el INE ya dio Lo la que hay que señal. recordar es mayoría calificada de los legisladores presentes. Ah, sí, no, o sea, sí, claro, pueden faltar algunos. Exacto, no de Y, la composición sí, total, sí, sino de los presentes. No sí, hay que perder de vista sí, eso. es cierto. Entonces, el asunto es que aquí obligan a todos a presentarse, Así ¿no? es, así es. Y entonces esto, digamos que no imposibilita, pero dificulta el paso de estas reformas muy contenciosas, Ujú. ¿no? Muy controversiales que mandó el presidente López Obrador y que está empujando por su parte también Claudia Sheinbaum porque dice, pues unas pásenlas antes para que el fregadazo le toque al otro, ¿no? O que el intento de pasarlo lo pague el costo político Claro, otro y a mí ya me dejan un slot más nuevo. claro. Pues vamos a ver cómo le sale el juego.
Lo que es cierto es que si no tienen mayoría calificada en el Senado, les va a costar más trabajo, ¿no Así crees? es, así es. ¿Cómo ves tú la Sí, los reforma? resultados, bien, ya estos días, digamos, posteriores a la elección, pues, que prácticamente 20, confirman, ¿no?, los resultados inmediatos de la elección. Y sí hemos visto una serie es interesante ver todo lo que está detonando el resultado. No solo que ganara Morena o Claudia Sheinbaum, sino todo el resultado, ¿no? Tan avasallador, precisamente, ¿no? Porque por un lado, bueno, la reacción de la oposición es un elemento, ¿no? Eh, sí, bueno, primero, desde el problema al interior justamente de la campaña, la gente cercana, no a Xochitl, que Xochitl, digamos, y los dirigentes de partidos, cómo han reaccionado. Ya que se da a conocer que hubo ahí algunos desacuerdos, falta de coordinación, cual era evidente, ¿no? Se anunciaba, el que Xochitl Gálvez reconociera y le llamara a Claudia, reconocer la derrota, luego la regañaron por eso, y entonces ella recula, y entonces, bueno, sí perdí, pero fue una elección, De Estado. fue elección de Estado, yo creo que no fue elección de Estado, Ujú, sí fue inequitativa, sí hubo irregularidades, pero no fue elección de Estado, menos de lo que es una elección de Estado, muy bien. ¿no? Ujú, Este, y bueno, por otro lado, bueno, ya han hablado en el PRI y en el PAN de hay que transformarnos, hay que hacer una reforma, hay que analizar, bla, 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 a ver si es cierto, ¿no? Que eso sucede, porque el PRI tenemos matándolo como 25 años, ¿no? ujú, Y ahí sigue. claro. Ya sea Alito, no, hay que cambiar los colores y cambiar el nombre y no sé qué. En fin, a ver qué pasa con esos partidos. Pero por otra parte, como resultado, antes de las reformas, bueno, ya hablemos de este nuevo eventual y probable nuevo sistema de partidos o maquillado o ya veremos. Ujú, Ahorita vamos hacia allá, ¿no? Pero como estamos, claro, el primer tema que ahorita llama la atención es las reformas. ¿Por qué? Porque recordemos que va a haber un mes en el que va a ser presidente López Obrador, lo comentamos en el episodio anterior, ujú. y va a haber un nuevo Congreso, Ajá, entonces, una nueva Cámara Baja, una nueva Cámara Alta, sí. ¿no? Y dado que se había quedado con las ganas de una serie de reformas, sobre todo el Poder Judicial, pues está la expectativa de qué va a pasar en septiembre y particularmente yo creo es la reforma que ha llamado más la atención, la reforma al Poder Judicial, ¿sí? Así es. Porque sí podría pasar en la Cámara Baja, por la mayoría que tiene, aparentemente no en la Cámara Alta, porque ya comentábamos que están a dos senadores de tener mayoría calificada, Ujú, pero reitero, de los senadores presentes, ujú, ujú. ¿no? Sí, si faltan dos, Si tres, pues ya. faltan dos, tres, consumatum est, Ajá, ¿no? Entonces, habrá que ver justamente qué pasa en ese mes, más interesante por el mensaje político, por el cálculo. La verdad es que hemos visto que López Obrador me parece un muy buen estratega, ¿no? Le ha salido, puede caerte bien, puedes odiarlo, pero creo que es un gran estratega, ¿no? Hay que ver cómo le sale. Ahora, en cuanto a la reforma, pues otra vez empezar a comentar justamente elementos de la reforma al Poder Judicial, ¿sí? Em, Sobre todo lo que tiene que ver con la elección, ¿sí? Y hay que recordar que se habla de elección de jueces de la Suprema Corte, son jueces, elección de magistrados, elección Ministro de ministros y elección de, de jueces. de jueces, Ujú, ¿no? Y entre comillas, y ya. y ya, sí. O sea, de ahí para abajo no. No más son ellos, Sí. ¿sí? La elección. En donde, tengo entendido, solo habría campaña los jueces que dicen la Suprema Corte. Eso tengo entendido, ¿no? Ujú, Solo ellos harían campaña. Y claro, los partidos no pueden meterse. Los candidatos son por listas del Ejecutivo, del Legislativo, y ajá, del propio judicial. y del Poder Judicial, Ujú, exactamente. De ahí vienen las listas por las cuales votaríamos los ciudadanos y ciudadanas. claro. También se ha dicho que, bueno,
yo había escuchado, lo comentamos tú y yo, yo he escuchado que hay gente por ahí que ha dicho, vamos a discutirlo. De hecho, hay foros, ¿no? A ver si no son otra simulación, Todos los empiezan hoy, sí. pero yo creo que sí, Ujú. ¿no? Dice, vamos a platicar, que sea lo más consensuado posible. Tú has oído lo contrario, ¿no? Ahora, hay que decirlo también, políticamente sería muy comprensible que no hubiera negociación, sino que utilizar la planadora. Podemos estar o no de acuerdo, Bueno, pero políticamente, si tienes la mayoría, sí, que es con lo las que elecciones. buscabas, Sí, pues no era para eso, sí, sí, más o menos. ¿no? O Sí. sea, en parte, Ujú, el voto popular fue ese, el mandato popular fue ese, ujú, ¿no? Te estoy entregando el poder para que hagas tal. ujú. Entonces, si no hay negociación realmente, si no hay apertura, digamos, este, puede no gustarnos, insisto, políticamente tiene sentido, ¿no? Yo creo que la negociación más bien sería con los mercados, que son los que han presionado un poquito y expresado como su nerviosismo Sí, sí, con sí, respecto a esta gran mayoría, sí. ¿no? ¿Tú cómo ves la reforma del Poder Judicial, hermano? Yo, muy, la parte no lo entiendo, ¿no? Me di a la labor de revisar, no lo leí completo porque es un libro completo, pero aquel libro que ahora se ha metido mucho en la bronca porque el señor López Obrador dijo, este libro que escribieron los de la UNAM, seguramente con línea desde los directivos, así de, esto el señor López Obrador demuestra que estudiar, pasar por los pasillos de la UNAM no significa entender cómo funciona la UNAM. No por otra cosa, sino porque es muy difícil meter en cintura a toda esa gente para que diga lo que quiera. O sea, ya no es 1960, ¿no? Aunque él sigue tal vez atorado en la lógica de los años en los que cursó la facultad. Pero no funciona así, ¿no? El texto, yo creo que es un texto que vale la pena, que vale la pena leer. Está editado, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y me parece que vale la pena echarle una ojeada con toda la distancia posible eh, frente a lo que se dice en el texto. ¿Por qué? Porque está lleno de mentiras muy básicas, ¿no? A pesar de que algunos de quienes editan, compilan ese texto merecen mi respeto, porque son personas con las que se puede dialogar y que se nota que se puede, que no hay intransigencia. Me parece que es muy torpe llamar un libro un análisis técnico, cuando no es un análisis técnico, es estrictamente político, ¿no? Ni siquiera los que escriben los juristas es técnico y entonces ellos explican. Pero para quedarnos para tener una amplitud de visiones, pues estamos juristas, estamos politólogos y estamos economistas, ¿no? Y basta con que ustedes hojen los textos para que junto con la explicación se encuentren un montón de adjetivos, un montón de posicionamientos, es decir, si ustedes se van con la finta, con la mentira de que es un texto sobre análisis técnico, ya perdieron, ¿eh? Entonces, hay que tomar el texto, leerlo con cuidado, de dónde me está explicando y en dónde me están dando línea, digamos, ¿no? Y hay una línea en específico. No creo que haya una línea necesariamente editorial, de que todos les hayan dicho ustedes tienen que decirle para A o a favor de B, pero me parece que todos ponen eso sobre la mesa. ¿Está mal o está bien? Está bien. Los libros se escriben y uno da su opinión, pero entonces no digas si es un análisis técnico, no seas mentiroso, ¿no? Esa es una. La siguiente mentira es decir que como invitaron a todos estos es un diálogo. No hay ningún estúpido diálogo. O No, sea, cada así autor no se hacen los libros. cada autor escribe lo que se le pega a su gana. Sí, Si ustedes ven los textos, algunos son publicados, escritos por más de uno, pero la mayoría son de uno solo. No dialogan, no hay debate, no hay posibilidad de decirle no, por ahí no va. No es cierto. así no se hacen los libros. No, así no se hacen los libros, además es una broma. Sí. Este es un diálogo, dice literalmente en la introducción. Otra vez, con todo el respeto que me merecen esta gente, no sean mentirosos, no funciona así, no es un diálogo, es evidente que no es un diálogo. Y el texto específicamente sobre la reforma al Poder Judicial, es un texto que es más o menos claro,
y claramente tiene la posición en contra de lo que se está proponiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que se propone? Como dices, la elección popular Ujú, digamos, la parte alta que se ujú, acomoda en el Poder Judicial a sí, partir de la judicatura, ¿no? ujú, Entonces, lo que dice es, eso pasámoselo al pueblo, porque el pueblo no es tan tonto y puede resolver. No me queda claro, no me queda claro que politizar la Suprema Corte como en Estados Unidos, de hecho, en Estados Unidos es un buen ejemplo de cómo politizar una corte es una mala idea, se vuelca hacia la derecha, se vuelca hacia la izquierda, ¿no? Demasiado conservadora como lo es hoy, ujú, demasiado liberal, y es un desastre. Y volverla más liberal que conservadora solamente cuesta, puedes volver a liberal y al rato se vuelve conservadora y se mantiene 100 años conservadora y hasta esclavos mantienes legalmente, o sea, así funciona, ¿no? Y después no solamente los esclavos, sino además mantienes a los negros ujú, de tu país como ciudadanos de tercera. ujú. Entonces, no necesariamente la politización de la corte me parece que sea una buena idea. Eh, ¿Qué es lo que necesita? Y ahí sí está el problema. El problema para mí en general son las Supremas Oye, Cortes, ¿no? déjate dar una Ajá. pregunta que para mí es muy importante en términos de mi argumento también. Me parece que, y esto sí es un diálogo, me parece que es inevitable, ¿no? O tal vez haya que aclarar el concepto, pero me parece que es Ujú, inevitable la politización de la corte o de quien sea ujú, en términos de posturas políticas, ¿no? ujú, Es decir, el juez o la juez, ¿no? Tiene una postura política. Puede no ser partidista, o sí serlo, ujú, pero sí una postura política. O sea, son conservadores o son liberales, son uno o son otro, y de acuerdo a esos valores personales, permearán en mayor o menor medida su desenvolvimiento como juez o jueza de Suprema Corte, ujú. ¿no? Eso es inevitable desde mi punto de vista. O sea, que haya un elemento político. Sí, Sí. en términos de cómo piensan, sus valores, ideales, etcétera, Ujú, ¿no? Eso es inevitable, sí. ¿sí? Sí, y como seres humanos es inevitable. Exacto. Entonces, cuando hablas de politización, ¿a qué te refieres particularmente? Por ejemplo, a pesar de lo politizada que ha estado la Corte, la Suprema Corte de México siempre, digamos, en los últimos 25 años, el problema para gente como López Obrador es que siente que hay una élite coludida, especialmente con la élite de dinero, Ujú, ¿no? O sea, la financiera más que la política, una élite política con una élite financiera, monetaria, ¿no? Con los jueces, ¿sí? Y entonces estos son un elemento conservador. ujú, Primero, para empezar, toda la sí, estructura, especialmente la Suprema Corte, es conservadora por claro, definición, claro. en el sentido de que tiene la intención en todos De lados de proteger, claro. De conservar la conservar, corona. claro. Su principio es Sí, conservador, sí, ¿no? por No supuesto. tiene intención de modificar ni mover, sino intención de proteger. No es reformista, no es menos revolucionaria, es No, bueno, conservadora, es estrictamente por conservadora. supuesto, Y claro. es decirle al Congreso, párale ahí, estás Sí, haciendo algo por encima de la Constitución, señor presidente, párale ahí. La intención es conservar, ¿no? claro. No es democrática. No tiene la No, intención de ser claro, democrática, es claro. el contrapeso Así es. liberal dentro Sí, de la estructura de las así es. repúblicas modernas. Así es. Entonces, partamos de ahí, ¿no? Entonces, siempre es conservadora en ese Sí, sentido. Siempre es política porque pues todos somos políticos, ¿no? O sea, tenemos un elemento político, respondemos una ideología, así es. bla, 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 Así pertenecemos es. a diferentes grupos Así es. sociales, políticos y así funciona. Pero, por ejemplo, mi problema con la politización a la que yo me refiero en la Suprema Corte sería que una corte dejada al arbitrio de la gente, ¿no? O sea, Ok. ¿por qué a la gente no le preguntas si el matrimonio de las personas del mismo sexo debería de existir o no? Porque es mala idea Sí, poner los derechos en manos de la gente, así es. porque puede haber un retroceso. Claro. Si tú lo haces en la corte, lo que puedes generar son esos retrocesos. Si hay un voto mayoritario de manera conservadora en ese sentido, no en el sentido de estar aliado con la élite Sí, económica, sí. sino de ser conservadores,
moralistas del siglo XVII, ¿no? De este tipo que todavía existen en México, Ujú. eso me parece que puede tener un impacto importante en las resoluciones de la Sí, Corte y en su tomar o no en cuenta los avances, digamos, más progresistas en las cortes internacionales y en los tratados y acuerdos internacionales que se firmaron, ¿no? Eso me parece que puede ser un problema. Ahora, evidentemente es un dilema, ¿no? Porque hay un elemento de democracia que siempre hemos propuesto aquí sobre la mesa. No es democrática la Corte, sí, ¿no? Modificar la Corte no atenta contra la democracia. De así es. hecho, parte del problema es democratizar la Corte. Y Exacto. ese es ahí donde a mí no me suena bien. A mí me Sí. suena mejor la idea de democratizar. En los Estados Unidos no necesariamente funciona, ¿eh? En los Estados Unidos se elige, por ejemplo, en muchos estados, eh, en muchas localidades ¿Contados? condados eligen a los sheriff, Ujú. ¿ya? O decir, ¿cómo? O sea, tú Al- eliges al Sí, que dirige la policía, sí, sí, el sí. señor es electo, y a los jueces, Jueces, ¿sí? así es. Pero son jueces de paz muy locales, ¿sí? Que tiene que ver con qué tan bien ha hecho y Sí. qué tanto se ha ligado mucho tal vez con los grandes poderes, ¿no? Y en algunos lugares funciona, en otros no. Entonces, Ujú. yo tampoco tomaría el ejemplo como decir, mira, en los Estados Unidos funciona, hay que tomarlo. Un ejemplo, yo creo Sí, que habría que revisarlo bien y ver cómo en México ese tipo de elección no reforzaría los cacicazgos locales, ¿no? Ese tipo de elección como en los Estados Unidos, por eso no propongo yo necesariamente que se haga así. Hacia el otro lado, me parece que lo que hace es, primero es un poco, me parece un poco complicado de entender porque es una elección indirecta, lo que haríamos, porque no podemos elegir a cualquiera. No claro, cualquiera. Es decir, claro. alguien ya preseleccionó una Sí, lista de sí, la que te dice, mira, bien democrático, escoge de estos 30, sí, ¿no? De sí, estos 30 escoge 9, ¿no? Y yo creo que otra vez, lo hemos insistido en este podcast una y otra vez, estas son grandes oportunidades de repensar sí, el sistema en México. sí, Yo creo que es un error. Mi posición es, abramos el debate, sí, no solamente sobre la torpe o no reforma que están proponiendo, que además no dice bien cómo resolverían algunos problemas como cómo hacemos con el periodo en donde no se quedan los jueces, o sea, en donde pareciera no haber se jueces. eligen por tercios, todos juntos. Exacto. ¿Por qué Claro, todos en el mismo periodo de claro, 6 años? O sea, hay cosas básicas, ¿no? Pero me parece que hay cosas más básicas que podríamos pensar. Por ejemplo, yo sigo insistiendo, Francia es un buen ejemplo. Tiene sí, dos cortes, sí, ¿no? Este es un buen momento para decirle a los señores de Morena, por favor, razonen un poquito y piensen. Parte del problema de los programas de corte en México es que están sobrecargados de chamba, sí, porque seguimos el torpe ejemplo de los Estados Unidos de que hizo una Suprema Corte basado en toda la estructura como se iba federalizando, y el último instancia es la sí. Suprema Corte, que también es la Corte Constitucional. Pueden ser dos. Hagamos una corte constitucional sencilla, 7 personas, Ujú. con análisis muy técnico y claro sobre la ley, que no dependan de la voluntad popular. Y esa probablemente de una manera más técnica, habría que pensarlo otra vez cómo. A mi parecer tendría que ser los que resuelven si algo es constitucional o no. Y los otros, me parece que podríamos pensar si son electos o no, que son los de resolución de última instancia. ¿Sí? La Suprema Corte y Corte Constitucional. Separarlas, generar dos estructuras nuevas, des, descargar el trabajo de las Cortes y generar estas, ¿no? Entonces me parece Ujú. que eso podría ser. A mí lo que me preocupa de nuevo, y te escucho tu posición, es la, que la mayoría que vota hoy por la 4T, no necesariamente muy liberal y progresista en otros sentidos. Ujú. Y eso podría llevar a casos devastadores eh, de, de jueces de la Suprema Corte, ¿no? Que no fuera, que bloqueara o echara para atrás muchos de los derechos que se han ganado con el tiempo. Entonces, esa sería mi preocupación. Me parece que habría que repensar todo el sistema si queremos que la Suprema Corte desaparezca o funcione de otra manera. Democratizar la Suprema Corte que existe me parece que, a mí me parece que ese es un problema.
A ver, Sí, tú. en ese sentido sí tiene razón. Creo primero coincido, y aquí nosotros lo hemos dicho varias veces, hay que repensar, ¿no? El elementos del sistema político. Hay que repensarlo, hay que discutirlo, ni decir a rajatabla sí y así, Ujú, y tampoco decir no, nunca, no nos muevan ni una coma. Así, ¿no? O sea, no, no. Hay que discutirlo, ¿no? ujú, Pluris, Poder Judicial, todo creo que sí hay que discutirlo. Em, de entrada, sí, lo comentamos antes de empezar a grabar, no me desagrada la idea de elegir democráticamente a jueces de la Suprema Corte, em, pero tienes toda la razón. Tal vez uno caiga en el error de decir la gente va a votar por los derechos, la gente va a votar por jueces liberales en ese sentido, ujú. ¿no? Que proteja, ¿no? Y se avance en los derechos, pero puede que no. También puede que No, no, sí. es cierto, tienes toda la razón. O sea, el pueblo es, no sé, el pueblo es, fundar, ¿no? Ujú, O Greenpeace, pues, y el pueblo es Ku Klux Klan, claro. ¿no? Ujú, Entonces, quién sabe, tienes toda la razón. Por eso me parece que justamente los derechos no se pueden consultar, ¿no? Se defienden, ujú. ¿no? Pero no se pueden consultar. Hay que tomar, creo, hay posturas políticas. Algo que de repente Morena no hace, ¿eh? Morena también, no, pues que el pueblo sabio, el Algo pueblo sí, 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 sí. No, no, no sé si sí, Morena en general, pero López Obrador es muy es dado a absurdo, esta sí, idea de meter a consulta algo que no puedes meter que a no puedes, claro, consulta. sí. Desde el punto de vista, sí es cierto, habría que considerar ese punto, no la vez que lo haya visto. Uno cae en el error de decir, no, el pueblo, la gente va a votar por derecho. No, quién sabe, ¿eh? ¿Quién ¿Quién sabe? sabe? Sí, ¿No? sí. Entonces sí, es cierto, habría que considerarlo. Yo sí soy como muy, muy escéptico, digamos, del pueblo sabio. De repente, ese liberal que de closet sale y no, pero sí, no, yo dudo Ah, mucho. Entonces, esta cuestión de volver al Poder Judicial en general, por contra la reforma, que se elija, tengo mis dudas, tengo serias dudas. Habría que plantear, es que creo que no es únicamente elegir, ¿no? A jueces, magistrados, en fin, este, ministros, no es solo elegirlos, me parece que tendría que haber una nueva dinámica política, nuevas relaciones, nuevos esquemas, nuevas formas, ¿no? Para ver si podría funcionar. Creo que habría que discutirlo, ujú. pero no pensar en que eso automáticamente va a arreglar todo, ¿no? El problema es que eso no arregla nada. Claro, El problema es sí, que sí, hacer sí, todo esto, que por es lo que eso. pues, parte de la crítica dice. Díganme, denme un ejemplo en donde la corrupción del sistema judicial se ha resuelto haciendo lo que ustedes hacen. Y sí, tienen razón, no que esté mal, nada más, es cierto, no, como dices tú, no Claro, lo va a resolver, habría que ¿no? ver, hay otros mecanismos que impusieron, pero lo que dice en el texto del instituto es, el problema es que los sistemas para hacer que cumplan, ¿no? Para asegurarse de que estén cumpliendo los jueces, ¿sí? Los sistemas de control Ujú, van a ser un sistema de control político. sí, Hay que decirlo, que como buen texto técnico, no explica cómo. Es decir, es su especulación. Nunca dice se politiza por razones X, A, B, C, sino nada más dice por qué son politizables, seguramente lo van a hacer los políticos. Sí, bueno, con eso ya acabas con todo y mejor nos quedamos como estamos. claro. Pero me parece que como tú dices, las cosas no cambian nada más mandando a elección a los jueces. Claro, parte del temor, y coincido, ¿no? O de la crítica digamos, a la reforma es quiénes van a salir a votar por esos jueces, magistrados, no ministros, quiénes van a salir a votar. O sea, yo no creo que haya una gran votación, ¿no? Cívica, ¿no? O sea, no, no creo. Creo que van a votar las estructuras, ¿sí? Partidistas. Ujú, Es lo que creo que va a predominar. claro, Y bueno, ahí, una vez más, el que tiene más saliva traga más pinole, ujú, como vimos el 2 de junio. claro. Entonces, parte de lo que también habría que ver. Pero bueno, ojalá haya discusiones, ojalá los foros sean en serio, pero lo dudo, como diría José José.
Y ojalá haya gente, haya quien participe desde esta visión que no es nada más decir, Sí, ah, no, yo dije que está mal, lo hicieron claro, feo, claro, ¿no? Y aquí vengo a decirles en su cara que lo hicieron muy mal, o que lo van a hacer muy mal. O del otro lado, nada más aprendiendo como changuitos, así diciendo, es, sí, sí, porque es un honor estar con Obrador. O sea, tampoco exacto. no tiene ningún sentido entrar así, pero y conocemos la historia Sí, del Parlamento abierto, es probable que sea sí, una simulación, pura simulación. así Así es, es. Sí, ¿no? Entonces, claro. vamos a ver qué le pasa a las reformas en general, especialmente Sí. esta que es la que cambiaría en realidad una parte Ujú. importante de la estructura política en México. Y ya está a la vuelta de la esquina en septiembre y a ver cómo va a ser una primera señal interesante, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Y luego, bueno, hablamos también de los partidos, este probable nuevo sistema de partidos, ¿no? Ah, Como sí. estemos, tal vez sea realmente un nuevo sistema, tal vez sea el que conocemos medio maquillado, vamos a ver qué sucede, porque bueno, comentamos, el PRI habla de una reforma, a ver si es cierto, el PAN también, hay mucha gente que se le ha ido encima, justamente, sobre todo a Marco Cortés. Ha sido muchas críticas Marco Cortés, ¿no? Muchos panistas sí piden que, importantes, piden que, o sea, dicen que debería haber renunciado al día siguiente, ¿no? De la aplastante derrota que tuvo la alianza, Por un ¿no? poquito de dignidad, más o menos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Eso sin mencionar que no se vio bien, ¿no? Eso que ventilara Xochitl Gálvez. No digo que ella estuvo mal, sino lo que pasó no estuvo bien. El manejo que tuvo Marco Cortés, ¿no? Gritoneando, él dice que no gritó, ella dice que sí. También creo que estuvo muy lamentable. En fin, a ver qué pasa con Acción Nacional. Ujú. Pero Es, ¿cómo te imaginas tú qué está sucediendo y cómo puede suceder este cambio en la estructura de partidos? yo creo que, bueno, va a haber, si hay una reconfiguración, ¿no? Porque de entrada, al desaparecer el PRD, Claro, ¿sí? Eso abre la posibilidad a un partido, de izquierda, pero no morenista, que tal vez pueda surgir probablemente, tal vez con el espacio ahí ciudadano, ¿no? Que iniciara Claudio X González, seguro. ¿no? Por ahí Muy rosa, muy rosa, la sí. marea rosa, Eh, exactamente, ahí no sé si se juntan el rosa y el amarillo, o no, pero vamos, creo que hay espacio. Ahora, que eso nos lleva, digamos, a un tema que tú quieres desarrollar, que es MC. Es eh, decir, MC podrá cubrir si no ese espacio, parte de ese espacio, ¿no? Este, mm, sí tuvo más votos MC que la votación anterior. muchos. Este, mm, a ver si me puedo explicar, tiene o tuvo, no sé cómo manejarlo, más presencia electoral, Mm, ¿sí? mm, Eh, Eso le puede servir para generar o tratar de desarrollar liderazgos locales para fortalecer al partido. Tal vez eso le dé, tal vez no. Tal vez fue únicamente una cuestión electoral, habría que ver. Sí sale, digamos, en algún sentido, sale más fortalecido en términos de votos, ¿no? A ver qué significa eso. En Nuevo León, por ejemplo, no en Jalisco, ujú, le fue mal en Jalisco, que era uno de los artífices, le fue mal, en ujú. realidad, ¿no? Entonces, parece que tiene más presencia, pero hay que ver si eso se traduce en más presencia política constante, ajá, o fue únicamente una cuestión electoral, ¿sí? Porque aparentemente, al ser de ver más datos y estudios, pero aparentemente, desencantados del PRI y del PAN se fueron a MC y desencantados de MC se fueron a Morena, ¿no? Ujú. Aparentemente, repito, hay que ver, igual en edades, pero para ver cómo queda justamente. Creo que sí hay como em, hay un espacio que habrá de ser cubierto. Y creo que justamente la reforma, ¿no? De la que hablan el PAN y el PRI, me parece que también está apuntando a eso, ¿no? A llenar espacios o a recuperar de alguna manera espacios. Tienen una carga muy complicada, los dos, sobre todo el PRI, Ujú, ¿no? sí, sí. Pero bueno, está ahí el movimiento, no sé,
términos locales, no que tenga más para allá, de Sandra Cuevas, o sea, no para que ese sea un partido, Claro. pero sí, ¿no? Para tratar de generar, digamos, alianzas hacia la formación de uno, ¿no? Porque si no hay una oposición seria, responsable, que dialogue, que proponga, inteligente, estratégica, que tenga operación política, si no se da eso, que no es fácil, entonces tenemos Morena Pues para un rato. para un rato, Sí, 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 sí. ¿no? Y yo estoy de acuerdo. El primer punto es PRD, desaparece, ¿no? Es nostálgico ver la puesta del sol azteca, ¿no? Sí, pues Este, lo vimos nacer y ahora morir. claro, y sí, pero además me parece que es importante entender un poco lo que le pasó, no lo que le pasó al final, pero cómo nace aquel frente que se vuelve el PRD, Sí, que tiene que ver con hay tal nivel de hegemonía del PRI, sí. que entonces aparece el PRD, ¿no? Como una... em, Entre escisiones del PRI, ujú, ¿no? así es, Y partidos o gente de izquierda, que estaba excluida. ajá, Ujú, gente de izquierda partidista o no, claro. Ujú, ¿no? sí, sí. Entonces se unen justamente. Entonces la pregunta es, ¿quién le puede hacer frente a Morena? Entonces yo creo que los del PRI y los del PAN tienen que entender que ellos van de salida. Y el problema es cuánto tiempo les tome tomar la salida, es lo que va a tardar en empezar a germinar una verdadera oposición de Morena que se sume a una facción de Morena que Sí, se cinda en algún así es, momento en el futuro, así es. este, o a el PT o al Verde, ¿no? Que es interesante, el Verde podría acabar Sí, sumándose a este otro grupo y sí, crecer más. Es complicado pensar que eso suceda, pero bueno, ahí, o sea, ahí se abre demasiado espacio para la sí. recomposición, ¿no? Yo creo que frente a eso que le pasa al PRD, que es la desaparición, aquí lo dijimos, ¿cómo un perredista va a votar por Xochitl Gálvez, ¿no? O por el PAN, o sea, no suena lógico. Alguien que va y vota PRD, que son muy poquitos, no va y vota. Entonces, o sea, yo creo que el perfil que más se le parece es el de MC, y entonces es espacio para MC, pero es 1,7% de la votación. Entonces, tampoco es que le sirva para inflarse muchísimo, ¿no? MC tiene que seguir, en todo caso, alimentándose Mm, de lo que vaya dejando Morena en el camino y tratar de capturar lo sí, más posible. Ahora, a MC le fue bien, de hecho muy bien en las elecciones. O sea, lograron más del 10% de la votación nacional. Veía yo en entrevista, una entrevista larga, pues, es muy chorero, Dante Delgado, pero vi una entrevista larga, en donde él presume todo lo que lograron, y está bien, eso es un político, tiene que presumir lo que ganaron, además ganaron mucho más de lo que tenía, entonces vende esta idea de tenemos 500% más, ¿no? Quintuplicamos nuestra presencia electoral. Sí, sí, es cierto. El señor Álvarez Maínez, ¿no? Llevó al partido al 10% de la votación. Y eso va a incrementar las arcas del mm, partido e incrementa su capacidad financiera. Y me parece que es un avance importante, ¿no? Sin embargo, dándole vueltas a los números y revisando lo que pasó, yo tengo la sensación de que estamos frente a un fenómeno que llamo simplemente perder ganando, ¿no? En donde el partido al que mejor le fue, ¿no? Que no fue el que ganó, ¿no? O la alianza que ganó, porque es el partidito además que va solo, ¿no? Y además, a diferencia de los otros que mm, pierden, mm, ellos avanzan mucho, es MC, sí, hasta ahí, ¿no? Obtienen 10% del voto, van a obtener más dinero, van a tener más estructura, sí. Pero ese dinero tiene que ver con tu capacidad de utilizarlo en lo que ya hablamos de eso, que es la operación política. Y la operación política se hace en lo local. Y tú tienes que tener estructuras estatales y municipales para que ese dinero pueda ser manejado de la mejor manera
Porque además son lo que yo llamo tus canicas, es decir, es tu poder político, tú tienes una cantidad de canicas y apuestas unas, te guardas otras, quieres atraer a un jugador más grande, le dices, mira, yo tengo estas canicas, ¿por qué no compartimos? Y así funciona la operación. Ujú, ujú. Yo creo, por ejemplo, que lo que pasó cuando empezó el desquebraje actual desquebrajamiento actual del MC es cuando eh, Enrique Alfaro comete dos errores, torpezas enormes. Una, a pesar del partido, en donde él podía haber, ya se los habían quitado, ¿no? Les quitaron el juguete, tanto les recogió el juguete, pero ellos pudieron haber dicho, mira, si el juguete no lo compartes, todo este botín de Jalisco no te lo llevas. O sea, yo te estoy dando una gran cantidad de Sí, votos, entonces dame del juguete, ¿no? Comparte el juguete. Entonces, eso, en lugar de hacerlo, lo que hace es, se junta con Xochitl Gálvez y dice, vamos a apoyar a Xochitl por encima del partido. ¿Por qué? Porque seguramente él iban a dar una chambita, ¿no? Y a él no le importaba que MC quedara en 3%, ¿no? claro. Entonces, lo que hacen desde el partido, ¿no? Me parece Patricia Mercado, Dante Delgado, es, si nosotros somos una alternativa distinta, no nos vamos a ensuciar con ese batidillo que va de salida, ¿no? Y entonces, me parece que Alfaro dice, no, yo Ujú. por mis canciones me subo. Y ahora, como no va a ser como yo quiera, renuncio a la política. Segundo error, no hay nada más torpe que puedas hacer que ser incapaz de operar políticamente. Porque siendo el gobernador dijiste, ay, no, acabo la gobernatura, ya me voy, ya no hago la política. ¿Y cómo operas políticamente la Exacto, elección? exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo que pasó en Jalisco. Ujú. Entonces, voy a tratar de poner, de compartir.
de resultados, ahorita lo busco, es Jalisco, ¿sí? Que en lugar de darte un mapita, ¿no? En lugar de ponerte un mapa, lo único que te avienta son un chorro de PDFs con los resultados firmados, pero le dices, bueno, y pues dame el mapita que había, ¿no? No hay mapa. No sabemos, o sea, no, ¿por qué? Porque no, notaríamos la cantidad eh, enorme de morado que tiene y de azul, y que solamente el naranja se queda en parte de la zona metropolitana, que ya perdieron Tlaquepaque, y están disputados, ¿no? Además, al parecer es el caso estatal más sucio en términos no que sea ilegal, Mm, sino más sucio en términos de más turbio. mm, Hay demasiada turbiedad, no queda claro. Efectivamente, el PREP se paró a los 60 y tantos, se les cayó el sistema, entonces tiene su propio problema. No quiere decir que no haya ganado. Quien ganó, nada más es el que está más sucio y habrá que resolverlo en los tribunales, ¿no? Pero en términos locales, MC controlaba la legislatura y entonces salió un menso ahí, ¿no? Que no sabe, que no entiende de mucho, y les dijo, oigan, yo tengo una propuesta legislativa, ¿no? Más votos, si quieres dinero, tienes que tener votos, ¿no? La propuesta era, si no tienes votos, no tienes dinero, ¿sale? Ese señor Kumamoto salió con su babosada y por supuesto nadie lo iba a pelar. ¿Quién lo iba a pelar? Pues el partido que era más grande. Entonces MC dijo, ay, sí, amigo, a ver, ¿cómo dices que contamos? Sí, los que tenemos más votos tenemos más dinero, vas. Pasamos tu torpe legislación. ¿Y quién tiene más votos? Ah, su papá. Entonces, dinerito, ¿no? Qué bueno, qué padre. Pasaron de 16 diputados locales a 4. La mayor fuerza hoy de diputados locales en Jalisco es Morena. ¿Quién cree que va a recibir más dinero? Gracias a Kumamotito, que es ahora su aliado, pero a la torpeza de MC es mala idea darle más dinero a quien más votos obtiene, porque genera esta idea de poder, si logras hacer la sí, operación bien, de permanecer claro. obteniendo más votos y más votos y más votos, y sostenerte como el que más obtiene, ¿no? No le funcionó a MC, esta vez es cierto, a pesar de tener más dinero. Entonces, eso es un buen ejemplo. Jalisco es un buen ejemplo. MC tenía más dinero que todos los demás y MC pasó de tener 16 diputados de elección, estamos hablando de directa, de representación directa, de 16 a 4. ¿Vale? Les van a sumar algunos en representación proporcional, pero se Mm, va a 4. ¿Vale? MC sigue siendo el partido más votado en Jalisco cuando lo pones por partido, pero cuando lo pones por alianza, por candidato, entonces perdieron, ¿vale? ¿Cuál es lo importante aquí? MC ganando perdió todo. Yo creo que el problema está, y aquí necesitaría yo revisar que alguien hiciera un mapa donde nos hablara en qué lugares está el voto de MC, porque me parece que es un fenómeno de dispersión de voto. sí, El voto sí, está demasiado disperso en el sí, territorio, así es. es decir, con voto de ocurrencia en vez de operación política. Sí, así Y es. entonces lo que tienes es, pues sí, un montón de votos, pero ¿y mis diputados? Pues nadie ganó. Claro, ¿Por qué? Pues es que todos salimos en tercer lugar. Ah, pero subimos a 10%. ¿Y cómo vas a operar la siguiente vez? O sea, si tienes el dinero de diez por sí. ciento, pero no tienes la capacidad de operación. Jalisco está dejando un desastre, ¿no? Nuevo León no pudieron ganar Monterrey. Ujú, ujú. A ver si ganan la siguiente gobernatura, ¿eh? Va a ser bien Sí, complicado. muy complicado. Entonces, porque el control todavía municipal, MC ganó varios municipios en Nuevo León, pero todos modos el control municipal no es claro, ¿no? Y el mejor trabajo que puede hacer Samuel ahora es dejar no cometer los errores que cometió Alfaro en Jalisco, sino dejar un Nuevo León modificado, volverlo más naranja Ujú, y claro, volverlo eje de la nacionalización del partido MS. Habiendo dicho eso, el problema es hacerlo de Nuevo León, sí. porque Nuevo León es demasiado chiquito. Aquí, recuerden, seguimos diciendo, llevo varios años diciendo lo mismo, 4 estados son fundamentales en términos electorales. Veracruz,
el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. Ujú. Y Jalisco era el único que tenía MC y está a punto de perderlo. Así es. ¿No? Si ustedes revisan, dense una vuelta, revisan los números de Jalisco, van a ver, no solo van a encontrar en el Instituto Electoral, pero van a encontrar los reportes por ahí de diferentes periódicos y demás, van a ver la debacle de MC en Jalisco. Quiere decir que los Ujú. cuatro estados más importantes electoralmente en este país van a quedar en manos de Morena, Ujú. ¿no? Y sus aliados. Así es. Con esto termino. No solamente porque quiero enfatizar el asunto de los aliados, porque si ustedes revisan, otra vez estamos hablando de que es Claudia Sheinbaum, que ganó el 60% del voto, ¿no? Sí, es arrasador, es un partido hegemónico, no, el partido Morena tiene más o menos 40% del voto. No se hagan bolas. No todos los votos de Claudia Sheinbaum son de Morena. Morena ni siquiera es un partido mayoritario hoy. Morena es un partido eh, eh, mayoritario en el sentido de que es el que más votos obtiene, pero no rebasa el 50%, ¿no? Entonces, todavía nos queda trecho para que llegue a mayoritario y hegemónico, Ujú. porque un partido mayoritario hegemónico, pues no estaría viendo ahorita a ver dónde saca dos senadores para sus próximas Reformas. reformas, si es que quedan los números como al parecer quedan, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que no. Espérense, el problema es que así como ven las cosas, puede que sí llegue a Sí, mayoritario y hegemónico, así es. pero tiene que ver con los errores de toma de Exacto. decisiones grupales, Sí. personales, porque aquí sí me parece que la gente de MC que yo conozco en Jalisco, yo creo que Alfaro la regó, pero el tepache durísimo, ¿no? Y sí, se tendría que largar de la política porque no entendió, tenía un pastel que podía haber hecho grande, que podía haber armado, lo fueron perdiendo, en el 21 perdieron Puerto Vallarta y se les ha ido cerrando el círculo, ya perdieron el control. El Ujú. nuevo gobierno jalisciense va a tener que tratar de gobernar con la oposición como mayoría. Buena suerte con esas, ¿no? Pues nada más para tener eso en cuenta. Sí, yo creo que lo que le pasó a M. Pago, eh, el resultado de MC de la elección eh, ¿cómo decirlo? Es un poco amargo, es un poco dulce, ¿no? Eh, Es agridulce, es la palabra. Es eh, agridulce, es la palabra. ajá. Es agridulce. Sí tienen más presencia a nivel nacional, pero lo que decía, ¿no? Y coincido, creo que mucha de esa presencia, muchos de esos votos son coyunturales, son como ocurrencias, no es resultado de una operación política. Ocurrencia en términos de que se los ganó el señor Sí, 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 Sánchez, se lo ganó con su sí, cantadito, con su bailadito, con su sí, presencia no, de novedad, del fosfo me puede que les haya sí, funcionado. pero también creo que mucha gente votó por MC porque no querían votar, no por el PRI, por el PAN, pero tampoco por Morena. Bueno, así Entonces es. quisieron darle una opción a MC, más allá del jingle, más allá de eso, ¿no? Yo creo que también muchos votos son por ahí, ¿No? ¿no? Entonces, en vez de anular, Sí, votas por Biden. no para tratar de darle eh, fortaleza, digamos, o presencia a una eventual oposición. Ajá. Por más y que el PRI y el PAN y todos sus paleros de los medios de comunicación, no, el MC es Morena, es no sé qué, o sea, para mí esos resultados demuestran que no podían irse a la alianza, No, no. no podían irse a la alianza, ¿no? En términos de pensar en ese futuro, ¿sí? Entonces, creo que sí no es tan malo el panorama en términos de si lo aprovechan, ¿no? Esa presencia, ¿no? Ujú. O esa simpatía electoral, si quieren llamarle, se aprovechan, puede ser algo interesante. Ahora, hay que saber hacerlo, y eso no está tan fácil, ¿no? Hay que tener presencia como tal, más allá de la electoral, más allá de la Sí, capacidad coyuntural. de operación, sí. ¿No? Y es lo que no puede ser tan fácil, aún con recursos, porque eso que le pasó a MC, la falta de operación política, le pasó a todo mundo menos a Morena, ¿no? Vamos, le pasó a la alianza, ¿sí? La alianza que teniendo gobernaturas, ¿sí? Lo que contamos acá la vez Ujú. pasada, teniendo gobernaturas,
Xochitl Gálvez ganó En un solo estado, así es. en un estado ganó, ¿no? ¿Qué pasó con Guanajuato? ¿Qué pasó con Yucatán? ¿No? Ujú, Pues no era tu cancha, ujú. ¿sí? Y te gana Morena. Eh, Algo está haciendo mal, de repente. Claro. exactamente, aquí la alcaldía Álvaro Obregón, Ujú, ¿no? ujú. O sea, ¿cómo? ¿Cómo pierdes teniendo al gobernador mejor evaluado del país, Yucatán, y pierdes Yucatán? Sí, ¿No? ¿Cómo? O sea, esa falta de operación política, de ese pie están cojeando de manera muy claro. importante el PRI, porque muchos de ellos ahora están en Morena, Ujú, ¿no? El PAN, que el PAN me parece que como que siempre ha cojeado un poco de ese pie, ¿no? bueno, tiene. En términos de la operación política, ¿no? En el voto de masas, creo que ahí el PAN ha cojeado más o menos Sí, de bueno, ese pie. el cabestrillo es de campanario, entonces Sí, ahí no, es donde sucede la operación política, pero exactamente, no, pero sí. no, exactamente. Entonces, tiene que moverse más hacia ese voto que el PAN y sus simpatizantes ningunean bastante, Sí, claro. Por eso bastante, el PAN tiene que entender que ¿no? no tiene opción. En el México de hoy no Sí. tiene, no tiene perspectiva. No sé si en 50 años las cosas cambian, pero ahorita no se Por ve eso por creo dónde. que parte de la elección, de Ujú. la elección, no Ajá. del proceso electoral, es, a ver, momento, ¿eh? O sea, esto no fue una cuestión de, ay, pinches pobres, ¿no? Votaron por sus programas sociales. No, 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 no. O sea, lo que ya comentamos, arrasó, sí, o ganó claramente, ustedes quieren, en todas las edades, en nivel educativo, en ingreso, o sea, Morena ganó en todos prácticamente de eso. Entonces, no fue una cuestión de, no, 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 Sí, no. no. Entonces, tiene que leer eso justamente el PAN. Aquí yo le decía la vez pasada, Roberto Gil Suárez sí dijo, la oposición no hemos entendido el movimiento del Obrador, no lo hemos entendido. Porque claramente, eh, tuvimos una lectura equivocada. La propia Xochitl Gálvez ha dicho, creíamos, ella y otros, creíamos que ese voto oculto era de nosotros, y no, era de Morena, Ujú. ¿no? Entonces, hay que repensar eso, y es muy importante hacerlo, y ya. Entonces, me parece que Movimiento podría cubrir ese espacio que queda, que es grande, ¿no? Ujú. El reto es enorme. Entonces, ¿podría hacerlo? Pues sí podría, ¿no? Para ello tendría tal vez que acercarse, pues no sé, inclusive a priistas que dejen del barco, Pero, pues es que ¿no? ya hay muy pocos periodistas para dejar Sí, el sí, barco, sí, ¿no? sí, Pero ellos están comandados por alguien que sí. debería de saber de operación Ese política, es el problema. ¿no? ¿Cómo es que Dante Delgado no ha podido operar? No ha podido operar porque en realidad el triunfo de Jalisco es un triunfo de tres bandas sin querer un poco. Sí, Porque, porque Alfaro se pelea cuando no lo mandan a Guadalajara por el PRD, que lo organizaba el licenciado, y entonces se pelea con ellos y busca con MC, y entonces él empieza a crecer, ¿no? Un MC muy personalizado, y lo cual está bien, ¿no? Había que crecerlo, pero había que mantenerlo en Jalisco. sí, No podía ser para servicio personal, y lo hizo para servicio sí, personal. Esa es una. Y la otra es Samuel, que había hecho bien en la Cámara, y entonces lo aventaron para allá, en un estado donde, pues, al rato después de Samuel, pues, no sé si pondrán no sé, a una res o lo que sea. Pues, en Nuevo León parece que votan por lo que sea, que sea. que tenga un número de una forma distinta, un color diferente, Sí, ¿no? Porque no tiene un sentido, ¿no? Entonces ahí está su gobierno, que no es muy buen gobierno, trasteaban, lo quisieron aventar a la presidencia, se los regresaron, no quisieron soltar. Me parece que bien Nuevo León, porque lo hubieran dejado en manos de quien en verdad controla Nuevo León, que no es él, sino el PRI y el PAN locales, que ahí sí son fuertes. Nuevo León es un estado que se puede volver verde o azul en algún momento. sí. Pues si MC no logra hacer lo que tú estás diciendo, que es consolidar su capacidad política, Sí, ¿no? pero eso también yo creo que para hacerlo, ese es otro punto, para hacerlo yo creo que MC
tendría que buscar otro estado, Ujú. ¿no? Que sirva más, mejor localizado, más fuerte, No Campeche. ¿no? Que le sirva, ¿no? Claro. En un proyecto a cierto tiempo, Ujú, ¿sí? Yo no sé si una de esas, la Ciudad de México, ¿no? Pueden intentarlo. El problema que tiene MC y el PAN y el PRI es que necesitan figuras políticas, ¿sí? Nuevas, ujú. distintas, no lo mismo de siempre, Ya. ¿sí? Este, Pero eh, yo estoy de acuerdo. La Ciudad de México podría ser un buen lugar porque ahí sí, hay un grupo, me parece que en la Ciudad de México hay un grupo de gente descontenta sí, con Morena sí, que, que votó tradicionalmente ya nomás por PRD, sí, ¿sí? Y que decidió que ante la babosada del PRD, pues mejor se lo daba por momentáneamente a Morena o no votó, no sé, habría que sí, ver cómo funciona. sí, Yo creo que eso lo puedes hacer. Pero cuando veo una entrevista a de Dante, Delgado, ajá, decir, no, Chertorivsky lo hizo muy bien, no, lo hizo muy bien, es que así de, o sea, no es que no lo ha hecho mal con lo que tenía, pero Salomón Chertorivsky no es un operador político, no, 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 es claro, un operador burocrático. sí, ¿Sale? Es un Godínez que intentó hacer política. No puedes funcionar desde ahí. Necesitas la operación. Entonces necesitas tal vez recuperar, eso es interesante, recuperar el PRD de la Ciudad de México y volverla naranja, ¿sí? De amarillo a naranja y tratar de recomponerla para competirle, de entrada, olvídate, nacionalmente, para sí, competirle sí, localmente a Morena, así es. ¿no? Y después Y vemos. eso, pues interesante, Yo creo que ahí se puede poner es muy interesante. interesante. Pero de nuevo, implica cambiar un poco tu modelo de nada más pescar así como la basura que va cayendo del cielo y Sí, sí, y sí hacer algo que me parece que lo están tratando de hacer porque yo he visto sus intentos, pero están quedando muy cortos. Y conozco, vaya, la basura que están cayendo del cielo y que van recogiendo para que les ayude, hacer formación política. Y yo creí que Jalisco iba a ser espacio de formación sí, política, que de pronto la gente en Jalisco de las diferentes universidades iban a salir sí, jóvenes, exacto, anaranjados y demás. Y exacto. está bien porque la operación está ahí. No funcionó. Por eso, considerando justamente el ejercicio electoral que son las universidades, sobre todo públicas, ¿no? Claro. Y cómo arrasó Maines, ¿sí? Podría ser interesante, ¿no? Buscar una como la Ciudad de México y ahí tratar de impulsar Moreno, o sea, cambiar el eje de Nuevo León a la Ciudad de México, ¿sí? Y puede darle mucha mejor proyección. Podría ser dilema el que se va a enfrentar ante Delgado. Van a llegar las intermedias y las siguientes. ¿Y quién es probablemente el siguiente candidato presidencial? Este, Samuel. sí, Y si es Samuel, pues no puede mover el eje de Nuevo León. Entonces tienes las manos medio amarradas, porque pues tienes poquitas canicas, se las vas a tener que aventar a él. a ver cómo se mueve. Pues sí, entonces me parece que va a ser complejo, menos que le digas, no, espérate, las intermedias, vas de senador, compa. Ganemos el Senado completo en Monterrey y después ya Claro, y vemos después cómo vemos, claro. trepamos. No, porque también aventábamos así de, tú para presidente, a ver, ¿quién se apunta? Pues no, o sea, no puede ser, En ¿no? una de esas se jalan a Xochitl Gálvez, En una de que esas. no es panista, y ella dijo, yo Ella no, no pertenece a ningún yo partido. no, entonces igual y se acerca como ciudadana, ¿se acuerdan? Se acerca a Movimiento Ciudadano, ¿no? Para ir por la Ciudad de México. Claro. Y Movimiento Ciudadano además está en el perfil Pero correcto, me sí, parece, que es, voy a tratar de ser muy rápido. Yo creo que la única oposición posible a Morena es un tipo de socialdemocracia liberal ujú, que contrarreste ujú, los elementos, digamos, conservadores, retrógradas que sí hay dentro de Morena y de sus aliados, ujú. ¿sí? MC podría ser esta opción que se quiere vender hoy, nueva, muy liberal, Sí, progresista. Yo creo que esa puede ser la verdadera contraposición. sí, Pero no creo que sea.
la ultraderecha católica, Sí, es, no creo que sea por ahí, yo creo que tiene que ser por MC. sí, Pero MC hoy está con pincitas, sí, de 10%, pero o sea, son alfileres en todo el país. sí. Ese es el problema, no consolidaron nada, no ganaron más diputados, no ganaron más senadores, no ganaron más gobiernos estatales, no ganaron nada. Sí, deben de echar a andar, como lo dice su nombre, un movimiento ciudadano Exacto. que se traduzca en votos. Ujú, Entonces tienen que empezar a armar ese movimiento, ¿no? ujú. Que lo hizo Morena. Sí, Ahora tiene que ser un movimiento, yo decía, la Ciudad de México no suena mal. Hay muchos jóvenes, universitarios, ¿no? Impulsar una socialdemocracia. Entonces, no suena mal. Y mucha gente que tal vez diga, "No, el PAN puede no ser la opción en este momento, en fin, no. Gente que abandone a Morena, que arrope al PRD. No es un mal momento, para el movimiento, si lo saben y aprovechar. los saben aprovechar, No es los un mal recursos que momento, tienen, claro. claro, Y así es. dirigidos desde aquí. Y entonces veremos cómo se Así recompone es. el mapa político en Así general, es. ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Aquí terminamos. Sí, espero que haya sido interesante. Si tienen otras opiniones, háganoslas llegar. Nos parece que seguro hay muchas formas de repensar los temas que estamos tocando y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos despedimos, que estén muy bien y nos vemos de nuevo en agosto, si es que no pasa alguna cosa que nos exija volver de manera extraordinaria a grabar un episodio de podcast de Sí. Vamos Político. Que no sea una mentira como el señor Chomsky que se resiste a morir. Veremos otra cosa, alguna otra cosa, nos verán por acá. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.